Bueno, pues con el foco puesto precisamente en Estados Unidos y en esta carrera armamentista, hablaba el propio Carlos, ¿no?, de este nuevo orden mundial, ¿no?, este nuevo mundo que decía Marco Rubio. Todo esto después de lo que sucedió hace apenas un mes, de este ataque de Estados Unidos en Venezuela. Y tenemos noticia importante de última hora. Les contamos que Estados Unidos flexibiliza sanciones energéticas a Venezuela, autoriza a las empresas a reanudar operaciones y nuevas inversiones. Comunicado oficial por parte de Estados Unidos que dice que autoriza a algunas empresas a reanudar operaciones de petróleo y de gas en Venezuela, también a emprender nuevas inversiones en el sector bajo licencias actualizadas del Tesoro. Entre las empresas autorizadas se encuentran Chevron, BP, Eni, Repsol y Shell, entre otras. Sin embargo, la licencia estadounidense para nuevas inversiones depende de permisos separados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. La autorización de Estados Unidos no permite transacciones de empresas ubicadas en Rusia, Irán, China u otras jurisdicciones sancionadas. Estados Unidos también autoriza a las empresas a negociar contratos para nuevas inversiones en las operaciones de petróleo y gas de Venezuela. Estas medidas son parte de un paquete más amplio para aliviar las sanciones a la industria energética de Venezuela, con nuevas licencias generales del Departamento del Tesoro diseñadas para alentar la participación de Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo las restricciones de las sanciones. Noticia importante: Estados Unidos flexibiliza las sanciones a Venezuela y autoriza también a las empresas a reanudar operaciones y nuevas inversiones. Pendientes de Estados Unidos y de Venezuela, el foco está puesto ahora mismo en Oriente Medio, con el US Gerald Ford, que al parecer se va a desplazar más o menos en 1 o 2 semanas, y con Donald Trump, que hablaba de un final trágico. Te quiero preguntar por esto, Jesús: ¿cómo ves la situación en Oriente Medio en una semana en la que Trump y Netanyahu se han reunido? Trump dice que quiere seguir abogando por la diplomacia, pero al mismo tiempo manda el portaaviones más grande del mundo. Sí, bueno, me parece que Donald Trump se ha topado en Irán con la horma de su zapato, con un Irán apoyado por Rusia en el sentido del control del Starlink, en el sentido de la neutralización de las tecnologías occidentales en el campo iraní. Y por otro lado, se ha encontrado también con la sorpresa de que China ha difundido imágenes de satélites comerciales de la ubicación de los sistemas antiaéreos Patriot y también las THAAD, estas que son súper poderosas, que son el verdadero domo de hierro de Israel, la defensa de Estados Unidos, pero además con las amenazas iraníes decididos a hacer retroceder a Estados Unidos con los ataques a sus bases militares en Kuwait, en Qatar, Al Udeid, que sería digamos la principal, o las bases militares en Jordania. Ante lo cual, cuando se hace una evaluación de costo-beneficio, bueno, parece ser que un acuerdo, dice Trump, Irán quiere llegar a un acuerdo. En realidad, el que quiere llegar a un acuerdo, que en realidad es una imposición de condiciones desfavorables para Irán, es Donald Trump. Sin embargo, ya no tienen el factor sorpresa de su lado, por eso intentan abrumar al movilizar a tantas capacidades materiales. Pero me parece que una desventaja tienen, digamos, las democracias liberales, y es que cualquier baja militar, cualquier hundimiento de un buque, de un destructor, o imagínate, de un portaaviones, o que le bajaran 10, 12 o 2 aviones en combate, le pegaría, digamos, un impacto enorme a las acciones de estas grandes armamentistas que han hecho la diferencia, por lo menos mediáticamente, y en términos tecnológicos. El hecho de que China haya equilibrado la ecuación, me parece también que sí se ha convertido en un fenómeno de disuasión muy importante, porque no solamente hay que tener las armas y las capacidades materiales, sino la disposición a utilizarlas. Y parece que los iraníes ya han dicho de manera reiterada que están dispuestas a utilizarlas. Y Sergio, quisiera nada más complementar un poco acerca de lo peligroso que es el tema de las armas nucleares, y que en Europa se insista en un contexto en donde quizás el tema de Irán y el tema de Rusia, que han sido más mediáticos, nos hace perder de vista que, por ejemplo, en Níger, que le proveía hasta del 15 al 25% del uranio que Francia utiliza para sus centrales nucleares, pues ya no lo tienen. Y de hecho hay declaraciones recientes en Níger en donde se están declarando en guerra en contra de Francia. En ese contexto, pues, parecería muy complicado que sin las cantidades necesarias, suficientes, a precios asequibles que tenía Francia apenas hace 3 años, se piense posicionar
como un país garante de tecnología nuclear cuando no tiene uno de sus insumos principales. Y en el caso, por ejemplo, de si es más peligroso tener más armas, pues ya lo decía Kenneth Waltz, ¿no? Más podrían ser mejor, pero esto lo decía en 1981. El problema es que cuando es un club lo suficientemente pequeño para poder ser controlados entre sí, para poder haber un equilibrio, bueno, pues sí garantizas que no venga una guerra de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial. El problema es cuando se suman otros actores no necesariamente dispuestos a seguir, digamos, el orden hegemónico impuesto desde el occidente. Y esto lo estamos viendo en el caso de Irán. Porque en esta ocasión Estados Unidos, con todo su poderío, con todo su presupuesto, con todo el arsenal, y que además Alemania, Francia, Reino Unido, más Israel, estarían dispuestos a hacerle la guerra a Irán, y aún así han preferido que se desescale en el plano del discurso antes que volver a atacar de manera sorpresiva como ya lo hiciera Israel en junio del año 2025. Bueno, la respuesta es no tienen la capacidad para detener ni los ataques de enjambre con drones por parte de Irán, es decir, los pueden bajar, pero la saturación haría que se gasten sus sistemas defensivos que son carísimos y después no tienen la capacidad defensiva para detener los misiles, el Horrasham 4, el Keliber de Irán. Y esto hace que cambie la celeridad con la que hicieron el ataque en 2025, y luego en un contexto donde China también ha reforzado las baterías antiaéreas de Irán, pero sobre todo los radares que son capaces de detectar aviones F-35, me parece que ahora sí se emparejó un poquito más, aunque la simetría sigue siendo enorme. El hecho de que puedan tener bajas y les impacte políticamente y económicamente en sus decisiones, pues hace la diferencia. Entonces, no lo quiero ni imaginar en el plano nuclear. Cuando en el plano nuclear alguien se insubordine, hasta ahorita me parece que Irán no lo ha hecho, pero nos sirve de ejemplo para entender por qué están, digamos, tan paranoicos en el tema de regular que actores que no son controlables puedan acceder, digamos, a esta tecnología, Sergio. Bueno, pues una carrera armamentista que parece que entra en una etapa peligrosa con el foco en Irán, en Oriente Medio, y sobre todo estas amenazas de Trump de entrar en una segunda fase dura. Hablaba de un final trágico y sobre todo, bueno, pues con este portaaviones, este US Gerald Ford, que ya se desplazó al Caribe y que ahora parece que se dirige a Oriente Medio. Andrew, te quiero preguntar por esto. ¿Hasta qué punto crees que puede elevar la tensión con Irán? La tensión pasó ya a sus momentos más críticos y maximalistas. En estos momentos está claro por las lecciones que están aprendiendo todos los países de cómo funciona la administración Trump desde enero del año 2025, de la forma de actuar de Trump, y los precedentes son muy claros. Se ha visto en Gaza, se ha visto en Venezuela, en el cual ya los fantasmas de cambio de régimen y de revoluciones para ocupar territorios y de la antigua norma americana de Afganistán, Irak, ya no son viables por presiones internas y externas. Lo que está sucediendo en Irán es que se está aprovechando la debilidad del régimen de Teherán y la amenaza existencial de las revueltas internas y la debilidad externa para que todo el mundo resuelva un problema que es, primero, un Irán nuclear que nadie quiere, y por lo tanto se está negociando para que paguen el precio de renunciar al arma nuclear por darles una oportunidad de que el régimen sobreviva, y al mismo tiempo presiones de países como Arabia Saudí, Turquía, Qatar, los Emiratos del Golfo, hasta Pakistán, en los cuales un cambio de régimen o un vacío de poder en Irán haría oleadas de refugiados, posibles milicias, disgregación de zonas periféricas del régimen iraní, que sería una desestabilización total y no va a los intereses de las potencias regionales. Por lo tanto, esta demostración de fuerza es una manera de negociar con los iraníes de que se enfoquen en el tema nuclear, en el cual ya ha dado señales el ministro de Exteriores Aranchi de por lo menos frenar la transformación de uranio a 60% para porcentaje militar, y
dejarles con el tema de los misiles de largo alcance, que es un tema que los iraníes no están dispuestos a renunciar, puesto esto es que de las pocas bazas que pueden tener para disuadir ataques de su gran enemigo Israel y de posiblemente sus otros enemigos en la región, y sobre todo no pueden renunciar totalmente a su apoyo a las milicias como Hamas, las milicias en Irak o las milicias en el Líbano, Hezbollah, porque significaría una pérdida de la justificación del régimen de los ayatolás, que era liderar la revolución islámica chiita en todo el mundo, y tener la transformación civilizatoria del régimen de los ayatolás. Todo el mundo, incluidos los iraníes, con el precedente de Gaza y con el precedente de Venezuela, saben que los americanos no van a hacer una invasión terrestre tipo Afganistán y tipo Irak, que al final, cuando hay una respuesta tozuda, Trump siempre cede y busca una excusa para declarar victoria y pasar página a otro tema, y la clave está en una renuncia de los iraníes, aunque sea firmando o una promesa de un comunicado en el cual renuncian al arma nuclear y establecen un régimen de verificación que pueda justificar que Estados Unidos y la comunidad internacional declaren victoria y se pase a la siguiente fase del conflicto, que es posiblemente integrar a un Irán más pacífico, como se está haciendo con Venezuela, en las zonas de influencia que se están repartiendo los tres grandes potencias geopolíticas del planeta en estos momentos: China, Rusia y Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, de estas disputas, de esta reunión esta semana con Benjamin Netanyahu y sobre todo estos últimos mensajes de Donald Trump. Carlos, la semana pasada parecía que estábamos más cerca de un acuerdo, sobre todo después de las conversaciones en Omán, y ahora, bueno, pues parece que de nuevo vuelve la tensión. Claro, no sé si la mejor forma de negociar con los iraníes es enviarles un portaaviones. Yo quisiera retomar el tema sin repetir lo que ya mis colegas han dicho atinadamente. ¿Qué es lo que realmente sabemos, o sea, los facts que sabemos de Irán el día de hoy? Irán tiene más de 1000 misiles el día de hoy, pero estos misiles no son nucleares. En realidad, no existe, el día de hoy no existe ninguna prueba fehaciente que Irán tenga un arma nuclear, tal cual, así como se describe. No existe una prueba de que la tenga. Existen pruebas de que han estado tratando de desarrollar este tipo de armas, sí, pero no sabemos el día de hoy si realmente la tienen o no. Se especula que todavía no consiguen tener una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos está haciendo en este momento? Tenemos que preguntarnos, además de ver cuáles son las tendencias y todo lo que está sucediendo, la consecución de eventos, ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que está detrás? Yo en lo personal creo que una de las principales razones por las cuales Estados Unidos está ahorita interviniendo en las cuestiones en Medio Oriente es porque le está haciendo la cama a Israel. Es decir, Israel, Netanyahu ya ha hablado de cuáles son las expectativas que tiene Israel, cuáles son las ideas que tienen de expansión, y todo esto podría encontrar muchísima animadversión que Estados Unidos se está encargando de planchar para que Israel pueda y el señor Netanyahu puedan hacer sus planes sin que encuentren oposición en Medio Oriente. En otras palabras, estamos viendo el reposicionamiento de Israel en Medio Oriente como parte de toda esta estrategia. Irán es uno de los principales detractores. Por eso todo lo que estamos viendo con Irán. No estoy diciendo que los de Irán son muy buenos y que deben de dejarlos que desarrollen su programa nuclear. Por supuesto que no. Por supuesto que la idea es que pudiera seguir existiendo el mecanismo que regule estas armas y que prohíba que se desarrollen nuevas. En ese sentido estoy completamente de acuerdo.
creo que lo que mencionaba Andrew es un punto fundamental. El resto del mundo árabe lo que está diciendo es, mira, yo no tengo problema, nada más a mí no me estén echando a la gente que esté saliendo de Irán porque hay un conflicto. Es decir, esas oleadas de migración, esa migración masiva de gente escapando de Irán en un futuro, en caso de un enfrentamiento, el mundo árabe no lo vería bien. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que cuidar mucho esa parte. No creo que llegue a haber un conflicto en el que veamos enfrentamientos ni siquiera tipo lo que vimos en Venezuela. Sin embargo, sí creo que la amenaza es necesaria. Lo que está haciendo Trump pues, lo considera necesario para hacer que Irán busque ceder en algunos puntos y poder calmar, como quien dice, el ambiente político de Medio Oriente a como lo estamos viendo en este momento. En otras palabras, y resumiendo, creo que lo que vamos a ver es una escalada de amenazas que no van a llegar a concretarse en hechos belicosos reales en Irán, al menos, y ojalá que así sea, al menos eso creo y ojalá que así sea.